Nunca pensé que a mis 60 años tendría que enfrentarme a la peor traición de mi vida, y menos que vendría de mi propio hijo. Me llamo Ernesto Ramírez. Fui profesor de Historia en la Universidad Nacional Autónoma de México durante 35 años, y hace apenas 2 que me jubilé con la ilusión de disfrutar de mis ahorros y de mi nieta Sofía. Pero la vida tenía otros planes. Antes de seguir con esta historia de traición familiar, dale me gusta, suscríbete y comenta desde dónde estás viendo. Tu apoyo es fundamental. Era martes por la mañana cuando decidí ir al banco para hacer un retiro importante. Después de tanto trabajo, finalmente había tomado la decisión de comprar esa pequeña casa en Cuernavaca que tanto soñaba para pasar mis últimos años. Necesitaba revisar mis fondos y confirmar que podía dar el anticipo al vendedor. Al llegar, pedí hablar con mi asesor financiero, algo que no solía hacer a menudo. Don Ernesto, ¿cómo está? Hace tiempo que no lo veíamos por aquí. Me saludó Roberto, el gerente, con una familiaridad que me hizo sentir incómodo. Su expresión cambió cuando le expliqué el motivo de mi visita. ¿Un retiro de cuánto dice usted?, preguntó mientras tecleaba en su computadora. Necesito 200,000 pesos para el anticipo de una propiedad, respondí con seguridad. Había ahorrado por décadas para este momento. Roberto me miró con una mezcla de confusión y preocupación. Don Ernesto, aquí hay un problema. En su cuenta principal solo quedan 23,000 pesos. El mundo se detuvo. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Debe haber un error. Yo tenía más de 1,5 millones de pesos en esa cuenta. Permítame verificar los movimientos recientes, dijo Roberto mientras seguía tecleando. Según nuestros registros, hubo una serie de transferencias en los últimos 3 meses. La mayoría a nombre de Miguel Ramírez. Miguel, mi hijo, mi único hijo. Eso es imposible, balbuceé. Yo no autoricé ninguna transferencia. Roberto giró la pantalla para mostrarme. Ahí estaban, 15 transferencias diferentes, realizadas en fechas distintas, todas a la cuenta de Miguel. Algunas por 50,000, otras por 100,000, la última por 200,000 pesos. En total, casi toda mi jubilación había desaparecido. ¿Reconoce usted estas operaciones, don Ernesto?, preguntó Roberto con voz cautelosa. No pude responder. Mi mente estaba tratando de procesar lo que veía. Las fechas coincidían con las visitas de Miguel a mi casa. Siempre venía con Sofía, mi nieta de 8 años, sabiendo que yo estaría distraído con ella. Mientras yo jugaba con la niña, él debió usar mi computadora, donde guardaba mis claves en un archivo que ingenuamente había etiquetado como contraseñas banco. Necesito imprimir estos movimientos, dije finalmente con la voz entrecortada. Y quiero bloquear cualquier acceso a mi cuenta inmediatamente. Salí del banco con las piernas temblorosas y un nudo en la garganta. En el camino a casa, recordé las señales que había ignorado. El nuevo auto deportivo de Miguel, las vacaciones en Europa con Lucía que presumían en redes sociales, los relojes caros, la remodelación de su casa. Todo había sido pagado con mi dinero, con mis décadas de trabajo honesto. Al llegar a mi departamento, me senté en silencio. Las fotos familiares en la pared parecían burlarse de mí. Miguel de niño, sonriente, inocente. Miguel en su graduación universitaria, donde yo había pagado cada peso de su educación privada. Miguel en su boda con Lucía, donde gasté una fortuna para darles la celebración que querían. Y ahora, Miguel el ladrón. Tomé el teléfono y marqué su número. No contestó. Le dejé un mensaje. Miguel, necesito verte hoy mismo, es urgente. Mi voz sonaba irreconocible, incluso para mí. Esperé 3 horas. Nada. Volví a llamar. Esta vez contestó Lucía. «Suegro, ¿cómo está?» «Miguel no puede hablar ahora. Está en una reunión importante. Lucía, dile a Miguel que es sobre el dinero que ha estado sacando de mi cuenta. Si no viene a verme hoy, iré mañana a la policía». Hubo un silencio sepulcral al otro lado de la línea. «No sé de qué habla, suegro. Debe ser un malentendido. Le diré a Miguel que lo llame». 1 hora más tarde Miguel estaba en mi puerta. Llevaba un traje caro que probablemente yo había pagado. Su expresión era una mezcla de arrogancia y falsa preocupación. «Papá, ¿qué es eso de la policía?» «Me asustaste». Lo dejé entrar y cerré la puerta. Puse los estados de cuenta sobre la mesa del comedor. «Explícame esto». Miguel apenas miró los papeles.
No necesitaba verlos para saber de qué se trataba. Papá, puedo explicarlo. Fue un préstamo temporal. Tuve algunos problemas con el negocio y necesitaba capital urgente. Iba a devolvértelo todo. Un préstamo, sin decirme. 1.400.000 pesos es un préstamo temporal. Mi voz se elevó sin que pudiera controlarla. ¿Y el auto nuevo? ¿Y el viaje a Europa? También eran parte de tus problemas de negocio. Miguel cambió de estrategia. Su rostro se endureció. ¿Y qué ibas a hacer tú con todo ese dinero? ¿Guardarlo hasta morirte? Yo tengo una familia que mantener, una posición social que cuidar. Tú vives solo en este departamento viejo. No necesitas tanto. Sus palabras me golpearon más fuerte que cualquier bofetada física. Este no era el hijo que había criado. Quiero mi dinero de vuelta, Miguel. Hasta el último centavo. Él se rió. Se rió en mi cara. ¿Y cómo piensas que voy a devolverte esa cantidad? Ya está invertida, gastada. No tengo 1,5 millones guardado bajo el colchón. Entonces venderás el auto, la casa, lo que sea necesario. Miguel se levantó, su rostro ahora rojo de ira. No voy a hacer eso. Y si insistes con esta tontería de la policía, olvídate de ver a Sofía otra vez. Sofía, mi nieta, el sol de mis días, la única razón por la que soportaba la arrogancia de Miguel y los aires de grandeza de Lucía. No metas a la niña en esto, dije, ahora con la voz temblorosa. Tú la metiste cuando amenazaste con denunciarme. ¿Crees que a Sofía le gustará visitar a su papá en la cárcel? ¿O que sus compañeritos de escuela se enteren de que su abuelo mandó a prisión a su propio hijo? Lo miré fijamente. Este hombre frente a mí, con mi sangre en sus venas, era un completo desconocido. Te daré una semana, Miguel. Una semana para que me presentes un plan de pago, o venderé mi historia al periódico. Todos tus amigos de la alta sociedad sabrán que tu estilo de vida lo financiaste robándole a tu padre jubilado. Vi el miedo cruzar por sus ojos. La opinión pública le importaba más que cualquier cosa. No harías eso, murmuró. Pruébame. Después de que Miguel se fue, me senté en mi sillón favorito, ese donde solía leer cuentos a Sofía cada domingo. Las lágrimas que había contenido durante todo el día finalmente fluyeron libremente. No lloraba por el dinero, aunque representaba toda una vida de trabajo. Lloraba por la traición, por la muerte de la imagen que tenía de mi hijo, y por el miedo de perder a mi nieta. Esa noche no pude dormir. Daba vueltas en la cama pensando en opciones. Si denunciaba a Miguel, efectivamente podría perder contacto con Sofía. Si no hacía nada, no solo perdería mis ahorros, sino también mi dignidad. Necesitaba un plan, pero me sentía demasiado viejo y cansado para enfrentar esta batalla solo. A la mañana siguiente, llamé a la única persona en quien podía confiar, mi hermana Carmen. Siempre había sido la voz de la razón en la familia, y la única que me advirtió sobre los verdaderos colores de Miguel años atrás, cuando yo me negaba a verlos. «Carmen, necesito verte. Ha pasado algo grave. Nos encontramos en una cafetería cerca de su casa». Le conté todo mientras ella escuchaba sin interrumpir, su rostro reflejando primero incredulidad, luego ira, y finalmente una determinación que me dio la primera chispa de esperanza desde que descubrí el robo. «Ernesto, esto no puede quedar así», dijo finalmente. «Miguel necesita aprender una lección, pero entiendo tu preocupación por Sofía. No quiero que ella sufra por los errores de sus padres». Carmen asintió. «Conozco a alguien que podría ayudarnos. Un comisario de policía, Ortega se llama. Es un hombre justo. Podemos hablar con él sin presentar una denuncia formal todavía. Ver qué opciones tenemos». «¿Crees que servirá de algo?», pregunté escéptico. «No perdemos nada con intentarlo. Y mientras tanto, sigue el juego con Miguel. Hazle creer que estás considerando perdonarlo. Necesitamos tiempo para planear nuestro siguiente paso». Acepté su consejo. Esa misma tarde, Carmen concertó una cita con el comisario Ortega para el día siguiente. Por primera vez desde el descubrimiento del robo, sentí que quizás había una salida a este laberinto de traición y dolor. Esa noche, recibí una llamada de Lucía. Su voz sonaba melosa, falsa. «Suegro, queríamos invitarlo a cenar este viernes. Sofía está deseando verlo. Lo extraña mucho». Era evidente que Miguel había decidido usar a Sofía como escudo, como forma de manipularme. «Claro, ahí estaré», respondí, fingiendo normalidad. «Perfecto. Y por favor,
Ni una palabra de ese malentendido con Miguel. Ya sabe cómo son los niños, captan todo y se preocupan sin necesidad. No te preocupes, Lucía. Sé perfectamente cómo mantener las apariencias. Al colgar, miré la foto de Sofía en mi mesa de noche. Su sonrisa inocente, sus ojos llenos de admiración cuando le contaba historias de México antiguo. Por ella, tenía que ser fuerte. Por ella tenía que recuperar lo que me habían robado. Y por ella, Miguel y Lucía tendrían que enfrentar las consecuencias de sus acciones. Mañana vería al comisario Ortega con Carmen. Mañana empezaría mi camino hacia la justicia. Una justicia que no sabía exactamente cómo se vería, pero que necesitaba para poder mirarme al espejo de nuevo. Lo que Miguel no sabía es que este viejo profesor aún tenía algunas lecciones importantes que enseñar. Y esta vez, la lección sería sobre las consecuencias de traicionar a la familia. La oficina del comisario Ortega era más pequeña de lo que había imaginado, pero tenía ese aire de autoridad que solo dan los años de servicio. A sus 50 años, Ortega llevaba el uniforme con dignidad, y sus ojos reflejaban esa mezcla perfecta de dureza y compasión que solo se desarrolla después de ver lo mejor y lo peor de la humanidad. Don Ernesto o doña Carmen, tomen asiento, por favor, nos indicó mientras cerraba la puerta de su despacho para darnos privacidad. Carmen había hecho bien en recurrir a él. Resultó que el comisario había sido alumno mío en la universidad hace casi 25 años. No lo recordaba, pero él sí me recordaba a mí. Su clase de historia de México colonial cambió mi perspectiva sobre muchas cosas, profesor, me dijo con respeto genuino. Le relaté mi situación, mostrándole los estados de cuenta impresos que evidenciaban el robo sistemático. Mientras hablaba, Ortega tomaba notas sin interrumpir. Solo cuando terminé, dejó su pluma sobre el escritorio y me miró fijamente. Don Ernesto, legalmente esto es un delito grave. Fraude familiar, robo de identidad, abuso de confianza. Su hijo podría enfrentar varios años de cárcel. Las palabras cayeron pesadas sobre mis hombros. A pesar de todo, la idea de Miguel en prisión me provocaba un dolor profundo. Comisario, quiero justicia, pero también me preocupa mi nieta Sofía. Tiene solo 8 años y adora a su padre. No quiero que sufra las consecuencias de los actos de Miguel. Ortega asintió, comprendiendo mi dilema. Entiendo perfectamente. Tenemos varias opciones. Podemos presentar una denuncia formal ahora mismo, pero, como usted dice, eso pondría en marcha un proceso que afectaría inevitablemente a la niña. O podemos trabajar de manera más estratégica. ¿A qué se refiere con estratégica?, preguntó Carmen, quien había permanecido en silencio hasta entonces. Reunir pruebas adicionales. Documentar amenazas. Establecer un caso sólido que nos dé más opciones de negociación cuando llegue el momento de confrontar a su hijo, explicó Ortega. En estos casos, a veces la amenaza de consecuencias legales severas es suficiente para lograr un acuerdo de restitución. Me sentí aliviado al ver que el comisario entendía mi posición. No quería destruir a Miguel, solo quería recuperar mis ahorros y que él entendiera la gravedad de sus acciones. ¿Qué sugiere que hagamos entonces?, pregunté. Primero, necesitamos documentación de todo. Cualquier mensaje, correo electrónico o grabación donde su hijo reconozca el robo o lo amenace con no ver a su nieta. Segundo, debemos rastrear el dinero, ver dónde fue a parar exactamente. Carmen intervino. Miguel y Lucía han estado presumiendo sus gastos en redes sociales. Autos nuevos, viajes, ropa de diseñador. Perfecto, dijo Ortega. Tomaremos capturas de pantalla de todo eso. Y tercero, don Ernesto, usted debe mantener la relación con ellos como si nada hubiera pasado. Necesitamos que bajen la guardia. Salí de aquella reunión con un plan, algo que me devolvió cierta sensación de control sobre mi vida. Ortega asignó a un oficial joven, Martínez, para que nos ayudara con la recopilación de evidencias digitales. Ese mismo día, Carmen y yo le dimos acceso a las redes sociales de Miguel y Lucía, donde efectivamente habían estado documentando cada uno de sus lujos recientes. Al día siguiente era viernes, el día de la cena en casa de Miguel. Me preparé mentalmente para enfrentar a mi hijo y a Lucía, para sonreír y fingir que todo estaba bien mientras ellos disfrutaban de los frutos de su traición. Lo hacía por Sofía, me repetía a mí mismo. Solo por ella. Llegué puntual a las 7 de la noche. Su casa,
ubicada en una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México, era un testimonio más de su desfalco. Hacía apenas 6 meses vivían en un departamento modesto, y ahora habitaban esta mansión con jardín, piscina y personal de servicio. Lucía me recibió en la puerta con un abrazo falso y una sonrisa calculada. Llevaba un vestido que costaba más que mi pensión mensual y joyas que brillaban como su culpabilidad. «Suegro, qué gusto verlo. Pase». Sofía está ansiosa por mostrarle su nueva habitación. Apenas entré, mi nieta corrió hacia mí con esa alegría genuina que solo los niños poseen. En medio de tanta falsedad, ella era real, pura. «Abuelito, abuelito, ven a ver mi cuarto nuevo. Tengo una cama de princesa». La tomé en brazos, sintiendo cómo su pequeño cuerpo aliviaba momentáneamente el peso de mi corazón. «Claro que sí, mi cielo. Muéstrame todo». Sofía me guió por la casa, señalando con orgullo cada detalle de su habitación de ensueño. Una cama con dosel, estanterías llenas de juguetes nuevos, un closet repleto de ropa aún con etiquetas. Todo comprado con mi dinero, con mis sueños robados. «¿Te gusta, abuelito? Papá dice que ahora somos ricos y puedo tener todo lo que quiera». Tragué saliva, forzando una sonrisa. «Es muy bonito, mi amor, pero recuerda que las cosas más importantes no se compran con dinero». «¿Cómo qué? Como el amor, la honestidad, la dignidad». «¿Qué es dignidad?», preguntó con esa curiosidad infantil. «Es algo muy valioso que tienes dentro de ti y que nadie puede quitarte si tú no lo permites». Miguel apareció en la puerta, interrumpiendo nuestra conversación. «Sofía, deja que el abuelo baje al comedor. La cena está lista». Durante la cena, observé a Miguel y Lucía presumir su nueva vajilla, sus copas de cristal, el vino caro que servían. Hablaban de sus planes futuros, un viaje a Dubái, la compra de otro automóvil, inversiones en propiedades. Cada palabra era una confesión implícita de su crimen. «Y cuéntenos, suegro, ¿ha pensado mejor sobre ese malentendido del banco?», preguntó Lucía mientras servía el postre. «Sí, he estado reflexionando», respondí calmadamente. «Supongo que todos cometemos errores». Miguel y Lucía intercambiaron miradas de alivio. Creían que habían ganado, que su amenaza de alejarme de Sofía había funcionado. «Me alegra que lo vea así, papá», dijo Miguel, levantando su copa. «Por la familia, lo más importante». Alcé mi copa, mirándolo directamente a los ojos. «Por la verdad, hijo, que siempre sale a la luz». Vi un destello de preocupación en su mirada, pero rápidamente recuperó su fachada de confianza. Después de la cena, mientras Sofía me mostraba sus dibujos en la sala, noté que Miguel y Lucía cuchicheaban en la cocina. Aproveché que mi nieta se distrajo con un juguete para acercarme sigilosamente y escuchar su conversación. «¿Crees que sospecha algo?», susurraba Lucía. «No, solo está tratando de intimidarnos. El viejo no hará nada, no puede probar nada y no arriesgará a perder a Sofía. ¿Y si revisa las cuentas nuevamente? ¿Y si habla con un abogado? Para cuando intente algo ya habremos transferido todo a las cuentas en Panamá. 2 semanas más, Lucía, y estaremos fuera de su alcance». Mi sangre se heló. No solo habían robado mi dinero, sino que planeaban esconderlo en el extranjero, donde sería prácticamente imposible recuperarlo. El tiempo se agotaba más rápido de lo que había pensado. Al volver a casa esa noche, llamé inmediatamente al comisario Ortega para informarle de lo que había escuchado. «Esto cambia las cosas, don Ernesto», dijo con seriedad. «Necesitamos actuar más rápido. Si logran transferir ese dinero fuera del país, será mucho más complicado recuperarlo. ¿Qué sugiere? Mañana mismo iniciaremos el trámite para congelar sus cuentas, pero necesitamos una prueba directa de su confesión o de sus planes. ¿Cree que podría obtener una grabación? La idea de grabar a mi propio hijo me resultaba dolorosa, pero sabía que era necesario. Lo intentaré». Al día siguiente, sábado, recibí una llamada de Miguel. Me invitaba a su oficina para resolver nuestras diferencias. Era la oportunidad perfecta. Antes de salir, Martínez, el oficial asignado por Ortega, me entregó un dispositivo de grabación discreto que podía ocultar en el bolsillo de mi camisa. La oficina de Miguel estaba ubicada en un edificio corporativo imponente, otro lujo reciente. Su secretaria me hizo pasar inmediatamente a su despacho, un espacio amplio con ventanales que ofrecían una vista panorámica de la ciudad. «Papá, gracias por venir», me saludó con falsa cordialidad,
indicándome que tomara asiento frente a su escritorio de caoba. He estado pensando mucho en nuestra situación. ¿Nuestra situación? Querrás decir, el dinero que me robaste. Su rostro se tensó momentáneamente, pero mantuvo la compostura. Prefiero llamarlo un préstamo no autorizado, y estoy dispuesto a solucionarlo. Te escucho. Miguel sacó una carpeta y la deslizó hacia mí. Este es mi plan de pago. Te devolveré 300,000 pesos ahora mismo, y el resto en cuotas mensuales durante los próximos 5 años. Abrí la carpeta. El documento estipulaba pagos ridículamente bajos que apenas cubrirían una fracción de lo robado, y sin ningún tipo de interés. Además, incluía una cláusula que me obligaría a renunciar a cualquier acción legal. Es una broma. Me robaste 1,5 millones, y me ofreces devolver menos de la mitad en 5 años. Es lo mejor que puedo hacer, papá. Tómalo o déjalo. ¿Y si lo dejo? Miguel se reclinó en su silla de cuero, su expresión ahora abiertamente amenazante. Ya te lo dije. Si insistes con denuncias o escándalos, te olvidarás de Sofía. Lucía y yo estamos considerando mudarnos a Panamá por una oportunidad de negocio. Imagínate lo difícil que sería para ti ver a tu nieta si vivimos en otro país. Era exactamente la confesión que necesitaba. Así que admites que tomaste mi dinero. Por supuesto que lo tomé. ¿Crees que podrías haberte jubilado tan cómodamente si yo no hubiera cuidado de ti todos estos años? Te lo merecías, papá. Siempre fuiste un mediocre, un simple maestro que nunca aspiró a más. Yo tengo ambiciones, visión. Ese dinero está mejor en mis manos. Sus palabras revelaban por fin su verdadera naturaleza. Este no era un error, un momento de debilidad. Mi hijo había planeado fríamente robarme, justificándolo con un resentimiento que nunca había mostrado antes. Nunca imaginé que me odiaras tanto, Miguel. No te odio, papá. Simplemente no te respeto. Y ahora firma este acuerdo y olvidemos todo este asunto. Me levanté lentamente, mirándolo a los ojos. Necesito tiempo para pensarlo. Tienes hasta el lunes. Después, la oferta se retira y comenzaremos los preparativos para nuestra mudanza. Salí de su oficina con el corazón destrozado, pero con la evidencia que necesitábamos. En el auto, escuché la grabación. Cada palabra de Miguel estaba clara, su confesión, sus amenazas, todo. Esa tarde, me reuní nuevamente con Ortega y Carmen. Les mostré la grabación y el documento que Miguel me había entregado. Esto es más que suficiente, afirmó Ortega. Con esta evidencia podemos proceder legalmente. Pero antes, don Ernesto, debe estar seguro de lo que quiere hacer. Una vez que iniciemos el proceso formal, no hay vuelta atrás. Miré la foto de Sofía que llevaba en mi cartera. Su sonrisa inocente, ajena al conflicto entre su padre y yo. Quiero justicia, comisario, pero no a cualquier precio. Si denuncio formalmente a Miguel, ¿qué pasará con Sofía? Es complicado, admitió Ortega. En el mejor de los casos, Miguel enfrentará cargos por fraude y podría recibir una sentencia suspendida si devuelve el dinero. En el peor escenario, iría a prisión. En cuanto a la niña, quedaría al cuidado de su madre, y usted tendría que luchar por sus derechos de visita en un juzgado familiar. Carmen, quien había permanecido en silencio, intervino. ¿Y si buscamos otra solución? Algo que proteja los intereses de Ernesto, pero también el bienestar de Sofía. Tengo una idea, dijo Ortega después de reflexionar unos momentos. Podríamos organizar una confrontación controlada. Con la evidencia que tenemos, podemos presionar a Miguel para que acepte un acuerdo justo, sin necesidad de llegar a un proceso judicial completo. ¿Cómo funcionaría eso?, pregunté intrigado. Básicamente, lo citaríamos a una reunión aquí en la comisaría. Le mostraríamos las pruebas y le explicaríamos las consecuencias legales que enfrentaría si decidimos proceder con una denuncia formal. Luego, le ofreceríamos una alternativa: devolver el dinero completo, firmar un acuerdo legalmente vinculante que garantice sus derechos de visita con Sofía, y someterse a algún tipo de servicio comunitario o programa de rehabilitación. La propuesta de Ortega me pareció sensata. Era una forma de obtener justicia sin destruir completamente a mi hijo, y lo más importante, sin traumatizar a Sofía. ¿Cree que funcionará?, preguntó Carmen, escéptica. No puedo garantizarlo, pero en mi experiencia, cuando estas personas se enfrentan a la realidad de sus acciones y las consecuencias legales,
suelen aceptar un acuerdo, especialmente alguien como su hijo, don Ernesto, que tiene tanto que perder en términos de reputación social. Pensé en Miguel, en el niño que había criado, en el hombre en que se había convertido. A pesar de todo, una parte de mí seguía esperando que hubiera algo de bondad en él, algo que pudiera salvarse. Hagámoslo, decidí finalmente. Pero necesito que me prometa algo, comisario. Pase lo que pase, Sofía debe estar protegida. No quiero que sepa la verdad sobre su padre, al menos no ahora. Tiene mi palabra, don Ernesto. Haremos esto de la forma más discreta posible. Acordamos que la confrontación tendría lugar el lunes siguiente. Tendría el fin de semana para prepararme emocionalmente para lo que vendría, para enfrentar a mi hijo no como padre, sino como víctima de su traición. Al salir de la comisaría, Carmen me abrazó fuertemente. Estoy orgullosa de ti, Ernesto. No muchos tendrían la fuerza para hacer lo que estás haciendo. No tengo opción, Carmen. No se trata solo de mi dinero. Se trata de mostrarle a Sofía, aunque ella nunca lo sepa, que hay consecuencias para nuestras acciones. Esa noche, mientras contemplaba el techo de mi habitación sin poder dormir, recordé una frase que solía repetir a mis alumnos. La historia nos enseña que la justicia puede tardar, pero siempre llega. Ahora me tocaba a mí ser el agente de esa justicia, por doloroso que fuera. El lunes se acercaba, y con él, la confrontación que cambiaría para siempre nuestra familia. El domingo antes de la confrontación programada, recibí una llamada inesperada de Lucía. Su voz sonaba extrañamente amable, casi melosa. «Suegro, ¿le gustaría pasar el día con Sofía? Miguel tiene una reunión de trabajo y yo debo visitar a mi madre que no se siente bien. Pensamos que sería lindo que Sofía pasara tiempo con su abuelo favorito». Acepté de inmediato, aunque con cierta cautela. Era inusual que me ofrecieran pasar un día completo con mi nieta sin su supervisión. ¿Sería posible que estuvieran intentando congraciarse conmigo antes de que les diera una respuesta sobre su ridícula oferta de pago? A las 10 de la mañana, Lucía dejó a Sofía en mi departamento. Mi nieta traía su mochila rosada llena de juguetes y una sonrisa que iluminaba la habitación. «Abuelito, mamá dice que podemos hacer lo que yo quiera hoy». La abracé fuertemente, respirando el aroma a champú de fresas de su cabello. «Así es, mi cielo. Este día es todo para nosotros dos». Mientras Lucía se despedía, noté algo extraño en su mirada. Una mezcla de nerviosismo y algo más que no supe identificar. «Volveré por ella alrededor de las 7, suegro. Diviértanse». Sofía y yo pasamos la mañana jugando juegos de mesa, preparando galletas y viendo sus dibujos animados favoritos. Después del almuerzo, decidimos dar un paseo por el parque cercano. Mientras la veía correr hacia los columpios, mi corazón se encogió al pensar en cómo la confrontación de mañana podría afectar su vida. «Empújame más alto, abuelito», gritaba Sofía desde el columpio, ajena al torbellino de preocupaciones que me consumía. Cuando regresamos al departamento, Sofía se sentó a dibujar en la mesa del comedor mientras yo preparaba chocolate caliente. De repente, me preguntó algo que me dejó helado. «Abuelito, ¿es verdad que tú y papá están peleados por dinero?» Me quedé inmóvil frente a la estufa. «¿Quién te dijo eso, mi amor?» Escuché a mamá y papá hablando. Mamá estaba llorando y decía que tú querías meter a papá a la cárcel. ¿Es cierto? ¿Papá irá a la cárcel?» Sus ojos grandes y asustados me miraban fijamente, esperando una respuesta que pudiera entender. Me senté a su lado, eligiendo mis palabras con cuidado. «Sofía, a veces los adultos tenemos desacuerdos complicados. Tu papá y yo necesitamos resolver uno, pero te prometo que haremos lo posible para que todo salga bien. Pero no quiero que papá vaya a la cárcel», dijo con lágrimas formándose en sus ojos. La abracé, sintiendo cómo su pequeño cuerpo temblaba. «Nadie quiere eso, mi amor. Yo solo quiero que hagamos lo correcto». «¿Qué es lo correcto, abuelito?» Una pregunta tan simple y a la vez tan profunda. Lo correcto es ser honesto, respetar a los demás y asumir la responsabilidad de nuestras acciones. Pasamos el resto de la tarde viendo películas abrazados en el sofá. Cuando Lucía vino a recogerla, Sofía ya estaba dormida en mis brazos. La conversación con mi nieta había removido algo en mí. La imagen de Miguel en la cárcel, por muy merecido que fuera, significaría un trauma terrible para Sofía. Esa noche llamé al comisario Ortega para compartir mis preocupaciones. «Comisario,
He estado pensando, ¿es posible resolver esto sin que Miguel enfrente cargos penales? Por Sofía. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Don Ernesto, entiendo su preocupación. Podríamos intentar un acuerdo extrajudicial, pero necesitaríamos que su hijo muestre verdadero arrepentimiento y disposición a reparar el daño. Mañana veremos si eso es posible. La mañana del lunes amaneció gris y lluviosa, como si el clima reflejara el peso de lo que estaba por venir. Me vestí con cuidado, eligiendo un traje formal que había usado en mis últimos años como profesor. Quería que Miguel me viera con dignidad, no como un anciano vulnerable. Carmen pasó a recogerme a las 9. Durante el trayecto a la comisaría, permanecimos mayormente en silencio. Las palabras sobraban entre nosotros. Mi hermana entendía perfectamente la mezcla de determinación y dolor que me embargaba. En la comisaría, el comisario Ortega nos recibió en una sala de reuniones privada. Había preparado todo meticulosamente. Copias de los estados de cuenta, capturas de las redes sociales de Miguel y Lucía presumiendo sus lujos, la grabación de nuestra última conversación y un documento legal detallando las posibles consecuencias penales. Miguel y su esposa llegarán en media hora, nos informó Ortega. Don Ernesto, ¿está seguro de que quiere estar presente durante toda la reunión? Podría ser bastante tensa. Necesito estar aquí, comisario. Necesito mirar a mi hijo a los ojos cuando enfrente la verdad. A las 10 en punto, la secretaria del comisario anunció la llegada de Miguel y Lucía. Cuando entraron a la sala, pude ver el shock en sus rostros al verme sentado junto al comisario Ortega y a Carmen. Miguel vestía un traje caro y llevaba un maletín de piel. Lucía, un conjunto elegante que seguramente había comprado con mi dinero. ¿Qué significa esto, papá?, preguntó Miguel, alternando su mirada entre Ortega y yo. Tu mensaje decía que querías discutir el acuerdo en un lugar neutral. Y eso haremos, respondió Ortega, poniéndose de pie y extendiendo su mano. Comisario Ortega, por favor, tomen asiento. Miguel ignoró la mano extendida. ¿Eres policía? ¿Qué clase de trampa es esta? No es ninguna trampa, señor Ramírez. Su padre ha presentado ciertas preocupaciones y estamos aquí para buscar una solución que beneficie a todas las partes. Lucía se aferró al brazo de Miguel, su rostro pálido. Deberíamos llamar a nuestro abogado. Están en su derecho, dijo Ortega calmadamente. Pero antes, quizás quieran escuchar lo que tenemos que discutir. Con visible reluctancia, ambos tomaron asiento frente a nosotros. La tensión en la sala era palpable. Ortega comenzó a exponer metódicamente el caso. Las transferencias no autorizadas, los gastos extravagantes documentados en redes sociales, la grabación donde Miguel admitía el robo y amenazaba con impedir mis visitas a Sofía, y finalmente, la conversación sobre transferir el dinero a Panamá. Con cada nueva evidencia, veía cómo el rostro de Miguel se transformaba. La arrogancia inicial daba paso al miedo, y luego a una furia apenas contenida. Lucía, por su parte, pasó de la indignación a las lágrimas silenciosas. Esto es una violación de privacidad, protestó Miguel cuando Ortega reprodujo la grabación de nuestra conversación en su oficina. Esa grabación se obtuvo sin mi consentimiento. Cierto, admitió Ortega. Pero la evidencia circunstancial es más que suficiente para iniciar una investigación formal. Y una vez que tengamos una orden judicial, podremos acceder legalmente a todas sus cuentas bancarias, incluyendo aquellas que están gestionando en Panamá. Al mencionar Panamá, Miguel se tensó visiblemente. Era evidente que no esperaba que supiéramos sobre ese plan. ¿Qué es exactamente lo que quieren?, preguntó finalmente, su voz ahora desprovista de la confianza que lo caracterizaba. Ortega me miró, indicándome que era mi turno de hablar. Me enderecé en mi silla, mirando directamente a mi hijo. Quiero 3 cosas, Miguel. Primero, la devolución completa de mi dinero, hasta el último centavo. Segundo, un acuerdo legal que garantice que podré ver a Sofía regularmente, sin importar dónde decidan vivir ustedes. Y tercero, quiero que entiendas la gravedad de lo que has hecho. Miguel soltó una risa amarga. ¿Y si me niego? Ortega intervino. En ese caso, don Ernesto presentará una denuncia formal. Usted enfrentará cargos por fraude, robo de identidad y extorsión. Con la evidencia que tenemos, es muy probable que termine en prisión. Sus cuentas serán congeladas durante la investigación y su reputación profesional quedará irreparablemente dañada. ¿Todo esto por un préstamo familiar? Es ridículo.
No fue un préstamo, Miguel. Fue un robo, dije con firmeza. Y lo sabes perfectamente. Lucía, quien había permanecido en silencio, de repente se volvió hacia su esposo. Miguel, por favor, piensa en Sofía. Por primera vez vi un destello de duda en los ojos de mi hijo. La mención de Sofía había tocado algo en él, como lo había hecho en mí. Ortega sacó un documento de su carpeta. Hemos preparado un acuerdo que cumple con las condiciones de don Ernesto. Pueden revisarlo ahora, o consultarlo con su abogado y darnos una respuesta en 48 horas. Pero les advierto, si intentan transferir fondos al extranjero durante ese tiempo, procederemos inmediatamente con la denuncia formal. Miguel tomó el documento y lo hojeó rápidamente. Su rostro se ensombreció al leer los términos. Esto es prácticamente dejarnos en la ruina. Tendríamos que vender la casa, los autos. Tendrían que vender lo que compraron con dinero robado. Corrigió Carmen, hablando por primera vez. No es un castigo, Miguel. Es simplemente devolver lo que no les pertenece. La reunión continuó por casi 2 horas. Miguel y Lucía intentaron negociar términos más favorables, pero Ortega se mantuvo firme. Finalmente, cuando parecía que habíamos llegado a un punto muerto, pedí hablar a solas con mi hijo. Ortega, Carmen y Lucía salieron de la sala, dejándonos frente a frente, padre e hijo, separados por una mesa y décadas de incomprensiones. ¿Por qué lo hiciste, Miguel?, pregunté. Mi voz, ya no acusatoria, sino genuinamente curiosa. Siempre te di todo lo que pude. Miguel miró hacia la ventana, evitando mis ojos. Nunca fue suficiente, papá. Siempre fuiste el profesor respetado, el hombre íntegro que todos admiraban. ¿Y yo? El hijo que nunca estuvo a la altura. Eso no es cierto. Siempre estuve orgulloso de ti. ¿Orgulloso? ¿De qué? ¿De mis calificaciones mediocres? ¿De mi trabajo en una empresa donde no asciendo porque no tengo las conexiones adecuadas? Mientras tanto, tus exalumnos son jueces, políticos, empresarios exitosos. Incluso ese policía te mira con más respeto del que yo he recibido jamás. Sus palabras me golpearon con la fuerza de una revelación. Todo este tiempo, había interpretado las acciones de Miguel como simple codicia, pero ahora veía algo más profundo. Resentimiento, inseguridad, una competencia que yo nunca supe que existía. Miguel, lo siento si alguna vez te hice sentir que no eras suficiente. Nunca fue mi intención. Ya es tarde para disculpas, papá. Mira dónde estamos. Nunca es tarde para hacer lo correcto. Por favor, piensa en Sofía. Ella merece un padre que le enseñe valores, no uno que esté en prisión o huyendo de la ley. Algo cambió en su expresión al mencionar nuevamente a Sofía. Era como si, por un momento, viera más allá de su resentimiento y ambición hacia lo que realmente importaba. ¿Realmente crees que iría a prisión?, preguntó, su voz ahora desprovista de desafío. Con la evidencia que tenemos, es muy probable. ¿Es eso lo que quieres para Sofía? ¿Que crezca visitando a su padre en la cárcel? ¿Que en la escuela le pregunten por qué su papá está preso? Miguel se pasó la mano por el rostro, un gesto que me recordó al niño que solía venir a mi estudio cuando tenía problemas con su tarea. Por un instante, vi al hijo que había criado, no al hombre en que se había convertido. Firmaré el acuerdo, dijo finalmente. Pero no por ti, lo hago por Sofía. Es todo lo que pido. Cuando los demás regresaron a la sala, les informamos de nuestra decisión. Miguel firmó el acuerdo con manos temblorosas. Lucía lo hizo entre lágrimas silenciosas. El documento estipulaba la devolución completa del dinero en un plazo de 30 días. Garantizaba mis derechos de visita con Sofía y requería que Miguel asistiera a terapia y realizara servicio comunitario como parte de su rehabilitación. Al finalizar la reunión, cuando todos se disponían a salir, Miguel se detuvo en la puerta. Sin voltearse dijo, «Lo siento, papá, no por haber sido descubierto, sino por haberte fallado». Fueron las primeras palabras sinceras que había escuchado de él en mucho tiempo. No respondí, no porque no quisiera, sino porque la emoción me había dejado sin palabras. En el camino de regreso a casa, Carmen intentó animarme. «Salió bien, Ernesto. Recuperarás tu dinero y seguirás viendo a Sofía». «Sí», respondí ausentemente, mirando por la ventana cómo la lluvia lavaba las calles. «Pero he perdido a mi hijo». «Tal vez no», dijo ella con suavidad.
Tal vez esto sea el comienzo de algo nuevo entre ustedes. A veces necesitamos tocar fondo para empezar a subir. Quería creerle, pero el peso de lo ocurrido era demasiado grande. No solo había descubierto que mi hijo era capaz de robarme, sino que había vivido años alimentando un resentimiento que yo nunca percibí. ¿Qué clase de padre había sido? Que no vi el dolor de mi propio hijo. Esa noche, solo en mi departamento, revisé viejos álbumes de fotos. Miguel de bebé en mis brazos, su primer día de escuela, su graduación de la preparatoria. Momentos que creí felices, pero que ahora me preguntaba si habían estado teñidos por expectativas no expresadas, por comparaciones silenciosas que lo lastimaron. A la mañana siguiente, recibí una llamada inesperada de Lucía. Su voz sonaba diferente, más humilde, casi tímida. Suegro, sé que no tengo derecho a pedirle nada después de lo que hicimos, pero Sofía pregunta por usted. Está preocupada porque sabe que algo pasa entre su papá y usted. ¿Podría venir a verla? No dudé ni un segundo. Por supuesto. Estaré ahí en 1 hora. Cuando llegué a su casa, noté cambios inmediatos. El auto deportivo ya no estaba en la entrada. La puerta me abrió Lucía, sin maquillaje y con ropa sencilla, tan diferente de la mujer elegante y arrogante de ayer. Miguel no está, me informó mientras me conducía a la sala. Fue al banco a iniciar los trámites para la devolución del dinero. Y está buscando comprador para la casa. La mansión, que apenas unos días atrás había sido símbolo de su traición, ahora parecía un espacio vacío y triste. Algunos cuadros habían sido descolgados. Cajas de embalaje se apilaban en un rincón. ¿Se mudan?, pregunté. Tendremos que hacerlo. Con la devolución completa y los gastos legales no podemos mantener este lugar. Volveremos al departamento donde vivíamos antes. Había cierta dignidad en su tono, como si este regreso a la realidad fuera también un regreso a sus valores perdidos. «Abuelito», la voz de Sofía interrumpió nuestra conversación. Mi nieta corrió hacia mí y se lanzó a mis brazos. «¿Ya no estás enojado con papá? Él está muy triste». La estreché contra mi pecho, sintiendo cómo su inocencia me recordaba lo que realmente importaba. «No, mi amor, ya no estoy enojado. Entonces, ¿por qué tenemos que vender nuestra casa? ¿Y por qué mamá y papá lloran en la noche cuando creen que estoy dormida?» Miré a Lucía, quien asintió levemente, dándome permiso para explicar la situación a mi manera. A veces, Sofía, los adultos cometemos errores, y cuando eso pasa, tenemos que asumir las consecuencias y arreglar lo que hicimos mal. Tus papás están arreglando un error, y aunque es difícil ahora, es lo correcto. Como cuando yo rompí el jarrón de mamá y tuve que usar mi domingo para comprar uno nuevo. Sonreí ante su comparación simple pero acertada. Exactamente así, mi cielo. Y después de arreglar sus errores, todo estará mejor. Pasé la tarde con Sofía, ayudándola a empacar sus juguetes para la mudanza. Me sorprendió lo bien que estaba tomando el cambio, adaptándose con esa resiliencia propia de los niños. Cuando me despedía, Lucía me detuvo en la puerta. «Suegro, quiero que sepa que estoy avergonzada por lo que hicimos. No espero su perdón, pero le prometo que a partir de ahora, cuidaré que Miguel cumpla con cada punto del acuerdo. Y más importante aún, me aseguraré de que Sofía crezca con los valores que a nosotros nos faltaron». Sus palabras parecían sinceras, aunque solo el tiempo diría si esta transformación era genuina o temporal. «Gracias, Lucía. Por el bien de Sofía, espero que así sea». Al regresar a casa esa noche, me sentía extrañamente en paz. No había sido una victoria, porque en las guerras familiares nadie realmente gana. Pero había sido un paso hacia la justicia, hacia la responsabilidad y quizás hacia la sanación. El camino sería largo. La confianza, una vez rota, no se repara fácilmente. Pero mientras veía las luces de la ciudad encenderse desde la ventana de mi departamento, sentí algo que no había experimentado desde que descubrí el robo: esperanza. La justicia había llegado, no como una venganza destructiva, sino como una oportunidad de redención. Y por ahora, eso era suficiente. 1 mes había pasado desde la confrontación en la comisaría. El tiempo, que antes se arrastraba pesadamente bajo el peso de la traición, ahora fluía con una nueva cadencia, marcada por pequeños cambios y cautelosas esperanzas. El acuerdo se estaba cumpliendo según lo estipulado. Miguel había vendido la mansión,
los autos de lujo y prácticamente todos los bienes adquiridos con mi dinero. La semana anterior, recibí la primera transferencia significativa, 800,000 pesos devueltos a mi cuenta. Según el plan acordado, el resto llegaría en 2 pagos más durante las próximas semanas. Mi hermana Carmen me había ayudado a contactar nuevamente al vendedor de la casa en Cuernavaca. Aunque ya había vendido la propiedad que originalmente me interesaba, me mostró otra similar, más pequeña pero con un jardín encantador donde Sofía podría jugar cuando me visitara. Decidí reservarla con un adelanto, esperando poder completar la compra cuando recibiera el resto de mi dinero. Era viernes por la tarde cuando recibí una llamada del comisario Ortega. «Don Ernesto, ¿cómo ha estado? Tengo novedades sobre su caso». «Todo en orden, comisario. Miguel ha comenzado a devolver el dinero, como acordamos. Me alegra escuchar eso. Le llamo porque tengo información sobre el programa de servicio comunitario que su hijo debe completar como parte del acuerdo. Hemos coordinado con el Centro Cultural de Tlalpan. Miguel dará clases de historia empresarial a jóvenes de escasos recursos, 2 veces por semana durante 6 meses. La ironía no me pasó desapercibida. Mi hijo, quien siempre despreció mi vocación de maestro, ahora se veía obligado a enseñar. Me pregunté si esta experiencia le enseñaría algo a él también. ¿Cree que lo tomará en serio?, pregunté, escéptico. Tendrá que hacerlo. Un supervisor del centro nos enviará informes semanales. Si no cumple satisfactoriamente, las consecuencias legales serán inmediatas. Después de colgar con Ortega, me quedé contemplando el teléfono. Hacía 3 semanas que no veía a Miguel. Nuestro único contacto habían sido correos electrónicos formales sobre las transferencias bancarias. Con Sofía, en cambio, había mantenido contacto regular. Lucía la traía a visitarme 2 veces por semana, y recientemente me había permitido llevarla al cine y a la feria del libro infantil. Esa noche, mientras preparaba la cena, sonó el timbre de mi departamento. Al abrir la puerta, me sorprendió encontrar a Miguel. Estaba notablemente cambiado. Ya no vestía trajes caros ni exhibía esa arrogancia que se había vuelto parte de su personalidad. Llevaba jeans, una camisa sencilla, y su rostro mostraba señales de cansancio y, quizás, de humildad. «Papá, ¿puedo pasar? Necesito hablar contigo». Lo dejé entrar con cierta cautela. Era la primera vez que estábamos solos desde la confrontación. «Estaba preparando la cena», dije, dirigiéndome a la cocina. «¿Quieres un café?» «Sí, gracias». El silencio entre nosotros era denso mientras servía 2 tazas de café. Miguel observaba el departamento como si lo viera por primera vez, notando quizás detalles que antes había pasado por alto. Las fotografías en las paredes, los libros cuidadosamente ordenados, los pequeños tesoros de una vida dedicada a la enseñanza y al conocimiento. «Recibí la notificación sobre el servicio comunitario», dijo finalmente, tomando la taza que le ofrecí. «Empiezo la próxima semana». Ortega me comentó: «¿Cómo te sientes al respecto?» Miguel soltó una risa breve, sin humor. Aterrorizado, para ser honesto. Nunca he dado clases. No sé si sabré conectar con esos chicos. Te sorprenderían. Los jóvenes tienen una capacidad asombrosa para ver más allá de nuestras máscaras. Tomó un sorbo de café, evitando mi mirada. «Papá, no vine solo a hablar del servicio comunitario. Vine a disculparme, cara a cara. Lo que hice no tiene justificación. Te traicioné de la peor manera posible». Sus palabras sonaban sinceras, pero después de todo lo ocurrido, la desconfianza seguía ahí, como una sombra entre nosotros. «¿Qué esperas que te diga, Miguel? ¿Que te perdono? No es tan simple. Lo sé. No merezco tu perdón, y no lo estoy pidiendo. Solo quería que supieras que realmente lo lamento, y que estoy intentando cambiar, no solo por el acuerdo legal, sino por mí mismo, por Sofía, y sí, también por ti». Me contó entonces sobre los cambios en su vida. Habían regresado al departamento pequeño donde vivían antes. Lucía había conseguido trabajo como asistente en una galería de arte, algo que siempre había querido hacer pero que había abandonado en su búsqueda de estatus social. Él seguía en la misma empresa, pero había renunciado a la oficina ostentosa y ahora trabajaba en un espacio más modesto, enfocándose en proyectos que realmente le apasionaban en lugar de aquellos que solo le daban prestigio. Hemos tenido que explicarle a Sofía por qué ya no tenemos la casa grande ni todos esos lujos, continuó. Ha sido difícil, pero sorprendentemente ella lo ha tomado bien. Dice que le gusta más nuestro departamento porque estamos más juntos.
Los niños suelen ver lo que nosotros olvidamos, comenté, recordando la sabiduría inocente de mi nieta. También he empezado a ver a un terapeuta, como parte del acuerdo. Pensé que sería una pérdida de tiempo, pero me está ayudando a entender por qué hice lo que hice. Toda esa rabia que sentía hacia ti, esa sensación de que nunca sería suficiente, no era realmente sobre ti, papá, era sobre mí. Lo miré con atención, tratando de discernir si sus palabras eran genuinas o solo otra manipulación. Pero algo en su voz, en la forma en que mantenía la mirada baja, me hizo pensar que quizás, solo quizás, esta vez estaba siendo sincero. Nunca quise hacerte sentir insuficiente, Miguel. Si lo hice, también me disculpo por eso. Negó con la cabeza. No fuiste tú. Fueron mis propias inseguridades, mis comparaciones constantes, mi incapacidad para valorar lo que realmente importa. Tuve que perderlo todo para empezar a entenderlo. Conversamos por casi 2 horas. No fue una reconciliación inmediata ni completa, pero fue un comienzo. Cuando Miguel se marchó, acordamos que la próxima semana vendría con Sofía y Lucía a cenar. Un pequeño paso, pero significativo. Los días siguientes los dediqué a preparar mi mudanza a Cuernavaca. Había decidido seguir adelante con la compra de la casa. Un símbolo de que la vida continuaba a pesar de las heridas. Carmen me ayudaba con los preparativos, feliz de verme recuperar poco a poco la ilusión por el futuro. ¿Estás seguro de que quieres mudarte tan lejos?, me preguntó mientras empacábamos libros en cajas. Estarás a 1 hora y media de la ciudad, de Miguel, de Sofía. Necesito este cambio, Carmen. Y no es tan lejos. Puedo venir a la ciudad cuando quiera ver a Sofía, y ellos pueden visitarme los fines de semana. Además, después de todo lo ocurrido, creo que un poco de distancia nos hará bien a todos. La tarde del domingo, recibí otra visita inesperada. Esta vez fue Lucía quien apareció en mi puerta, con un pastel casero y una expresión de arrepentimiento genuino. Suegro, espero no molestarlo. Quería traerle esto. Lo horneé yo misma. La invité a pasar, notando los cambios en ella también. La Lucía ostentosa y superficial había desaparecido. Esta mujer frente a mí vestía con sencillez y mostraba una humildad que nunca había visto en ella. Miguel me contó que vino a verlo. Yo también quería disculparme personalmente. Fui tan cómplice como él en todo esto. Mientras servía el pastel, me habló de su nueva vida, de los retos de adaptarse a un presupuesto limitado, de su trabajo en la galería que, aunque pagaba poco, le daba una satisfacción que nunca encontró en su anterior estilo de vida. Lo más difícil ha sido enfrentar a nuestros amigos, confesó. Algunos simplemente desaparecieron cuando supieron que ya no podíamos mantener las fiestas lujosas ni las vacaciones extravagantes. Otros hacen preguntas incómodas sobre por qué vendimos todo tan repentinamente. ¿Y qué les dicen? La verdad, o al menos parte de ella, que cometimos errores financieros graves y estamos enmendándolos. No entramos en detalles, pero tampoco mentimos. Me sorprendió su honestidad. Quizás el golpe de realidad había sido beneficioso no solo para Miguel, sino también para ella. ¿Y cómo está Sofía con todos estos cambios? Una sonrisa genuina iluminó el rostro de Lucía. Asombrosamente bien. De hecho, creo que está mejor que antes. Ahora Miguel pasa más tiempo con ella. Ya no está constantemente trabajando o socializando para mantener apariencias. Juegan juntos, la ayuda con sus tareas. Es como si hubiéramos recuperado algo que ni siquiera sabíamos que habíamos perdido. Antes de marcharse, Lucía me entregó un sobre. Es de parte de los dos. Por favor, ábralo cuando esté solo. Esa noche, después de que Carmen se fue, abrí el sobre. Contenía una carta escrita a mano y un cheque por 100,000 pesos, una cantidad adicional a lo acordado en la devolución. La carta decía: Papá, este dinero es por los intereses del tiempo que estuvimos usando tu dinero. Sé que ninguna cantidad puede compensar la confianza rota, pero queremos que sepas que estamos comprometidos no solo a devolverte lo que te quitamos, sino también a reparar el daño emocional que causamos. La terapia me está ayudando a entender mis acciones. La envidia, la inseguridad y la ambición desmedida me cegaron. Justifiqué el robo diciéndome que de alguna manera lo merecía, que tú no necesitabas tanto dinero, que era solo un préstamo. Mentiras que me conté a mí mismo para no enfrentar la verdad.
que estaba lastimando profundamente a la persona que siempre me apoyó. No espero que las cosas vuelvan a ser como antes. Quizás nunca lo sean. Pero estoy trabajando para ser el tipo de hombre que merece ser padre de Sofía, y algún día, tal vez, merecer nuevamente ser llamado tu hijo. Con profundo arrepentimiento y esperanza. Miguel. Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras releía la carta. No era un perdón inmediato lo que sentía, sino algo más complejo. Una mezcla de dolor persistente, esperanza cautelosa y un reconocimiento de que quizás, a través de esta terrible experiencia, mi hijo estaba finalmente madurando. La semana siguiente, como habíamos acordado, Miguel, Lucía y Sofía vinieron a cenar. La tensión inicial fue disipándose gradualmente, especialmente gracias a Sofía, quien llenaba los silencios incómodos con sus historias del colegio y sus planes para cuando visitara mi nueva casa en Cuernavaca. ¿Puedo tener mi propia habitación allá, abuelito?, preguntó con ojos brillantes. Por supuesto, mi amor. Ya he pensado en un cuarto especial para ti, con espacio para todos tus libros y juguetes. ¿Y papá y mamá pueden venir también? ¿Pueden quedarse a dormir con nosotros? La pregunta inocente creó un momento de tensión. Miré a Miguel y Lucía, cuyos rostros reflejaban incertidumbre. Si ellos quieren, serán bienvenidos, respondí finalmente. Mi casa siempre estará abierta para la familia. La sonrisa de Sofía iluminó la habitación, ajena a la complejidad emocional que subyacía en mis palabras. Para ella, era simple. Todos éramos familia y debíamos estar juntos. Después de la cena, mientras Lucía ayudaba a Sofía a lavarse las manos, Miguel y yo nos quedamos solos en la sala. Recibí tu carta, dije, y el cheque. ¿Lo aceptarás? Lo aceptaré, pero no porque lo necesite. Lo acepto como un símbolo de que estás realmente comprometido con la reparación. Asintió, comprendiendo. El jueves tengo mi primera clase en el centro cultural. Estoy nervioso. Lo harás bien. Solo recuerda que esos jóvenes no necesitan impresionarse con títulos o logros. Necesitan sinceridad, respeto y la sensación de que realmente te importan. ¿Así era contigo? ¿Con tus estudiantes? Intentaba que fuera así. La enseñanza no se trata de demostrar lo mucho que sabes, sino de inspirar a otros a descubrir lo mucho que pueden aprender. Una sonrisa tímida apareció en su rostro. Tal vez debería pedirte algunos consejos antes de empezar. Cuando quieras. Tengo más de 30 años de experiencia para compartir. Era un pequeño momento de conexión, frágil pero real. Por primera vez en mucho tiempo, no estábamos hablando como víctima y victimario, sino como padre e hijo, como dos hombres tratando de encontrar un camino hacia adelante. 3 semanas después, me mudé oficialmente a Cuernavaca. La casa era todo lo que había soñado. Tranquila, con un jardín lleno de flores y árboles frutales, a poca distancia del centro histórico. Carmen me ayudó con los últimos detalles de la decoración, incluyendo una habitación especial para Sofía, pintada en tonos pastel y con una pequeña biblioteca llena de libros de cuentos. El primer fin de semana en mi nueva casa, invité a Miguel, Lucía y Sofía a visitarme. Para mi sorpresa, aceptaron. Llegaron el sábado por la mañana, con Sofía corriendo inmediatamente a explorar cada rincón de la casa, mientras Miguel y Lucía me ayudaban a desempacar las últimas cajas. Durante el almuerzo en el jardín, Miguel compartió sus experiencias en el centro cultural. Para mi asombro, hablaba con entusiasmo genuino sobre sus estudiantes, sobre cómo había adaptado sus clases para hacerlas más interactivas y sobre un proyecto especial que estaba desarrollando con ellos. Hay un chico, José, que me recuerda un poco a mí a su edad. Inteligente pero inseguro, siempre comparándose con los demás. Estoy tratando de ayudarlo a ver su propio potencial. Lo escuché con atención, reconociendo en sus palabras ecos de mis propias experiencias como maestro. Quizás, después de todo, había algo de mí en él que finalmente estaba floreciendo. Esa noche, después de que Sofía se quedara dormida en su nueva habitación, los 3 adultos nos sentamos en el porche, contemplando las estrellas que brillaban con una claridad imposible de ver en la ciudad. «Papá», dijo Miguel después de un largo silencio, «sé que el camino para recuperar tu confianza será largo. Quizás nunca la recupere por completo. Pero quiero que sepas que estoy agradecido por la oportunidad de intentarlo». Lucía tomó su mano añadiendo, «Ambos lo estamos. Esta experiencia nos ha cambiado profundamente.
Nos ha enseñado lo que realmente importa. Miré a estos dos jóvenes, tan diferentes de las personas arrogantes y codiciosas que había confrontado meses atrás. El dolor de la traición seguía ahí, pero junto a él había surgido algo nuevo. La posibilidad de un futuro diferente, uno construido sobre lecciones dolorosas pero necesarias. La vida es un constante aprendizaje, dije finalmente. Yo también estoy aprendiendo. A perdonar, a reconstruir, a valorar lo que queda en lugar de lamentar lo perdido. A la mañana siguiente, desayunamos juntos en el jardín. Sofía insistió en que le enseñara cada planta, cada flor, mientras Miguel y Lucía preparaban el almuerzo. Era una escena doméstica ordinaria, pero para mí representaba algo extraordinario, la lenta reconstrucción de nuestra familia. Cuando llegó la hora de que regresaran a la ciudad, Sofía me abrazó con fuerza. ¿Vendremos el próximo fin de semana también, abuelito? Miré a Miguel, quien asintió con una sonrisa cautelosa. Si tu abuelo está de acuerdo, nos encantaría volver. Mi puerta siempre estará abierta para ustedes, respondí, y lo decía en serio. Mientras veía alejarse su auto, reflexioné sobre el viaje que habíamos recorrido. Del robo a la confrontación, de la justicia a la redención. No había sido fácil, y las cicatrices permanecerían siempre. Pero también había surgido una nueva comprensión, una apreciación más profunda de lo que significaba ser familia. La justicia había llegado, no como un castigo final, sino como un comienzo. Mi hijo había pagado por sus errores, no solo económicamente, sino también enfrentando las consecuencias emocionales de sus acciones. Y en ese proceso, quizás había encontrado algo que el dinero nunca podría comprar: integridad, propósito, la oportunidad de redimirse. En cuanto a mí, había recuperado mis ahorros, pero había ganado algo más valioso: la certeza de que incluso en nuestros momentos más oscuros, existe la posibilidad de luz, de aprendizaje, de crecimiento. Mientras regaba las plantas de mi nuevo jardín esa tarde, recordé algo que solía decir a mis estudiantes. La historia no solo nos enseña sobre el pasado, nos ayuda a construir un futuro mejor. Nuestra historia familiar había sido marcada por la traición, pero el futuro que estábamos construyendo juntos paso a paso podría ser definido por algo mucho más poderoso: el perdón. Si esta historia te conmovió, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones. Cada semana comparto historias reales como esta que te harán reflexionar sobre el valor de la familia y las segundas oportunidades.